Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso estos lindos zapatitos o botitas para niños y niñas de más o menos 6 a 9 meses. Los hice para que haga conjunto con la chaquetita, el pantaloncito, el gorrito y la mantita que ya les mostré en el canal. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar ese paso a paso y también les voy a dejar cómo fácilmente pueden tejer estos zapatitos más grandes o más pequeños. Así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer estos zapatitos, esta es la lana que usé. Es una lana para bebé número 3. Usé en el color celeste y en el color blanco. En total van a necesitar aproximadamente 22 gramos. 15 gramos en el color celeste y 7 gramos en el color blanco. Ahora van a necesitar tal vez más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Pues bueno, espero que les guste. Sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor regálenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Bueno, aquí para empezar, lo primero que vamos a hacer es la suela. Y para la suela vamos a montar un total de 18 cadenas. Así es que vamos a hacer 18 cadenas aquí. Hacemos una lazada, metemos el gancho y vamos a hacer 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahora, para empezar la primera vuelta, en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, en esta tercera cadena aquí por la barrita del frente, nada más esta barrita aquí, la que está a este lado, vamos a meter el gancho y vamos a hacer un medio punto alto en la siguiente cadena solamente por una de las barritas y así hasta tener un total de 15 medios puntos altos. Así es que continúen, terminemos de hacer estos 15 medios puntos altos que va a quedar más o menos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar esta última cadena. Terminé de hacer estos 15 medios puntos altos. Asegúrense de no contar estas cadenas que han quedado aquí. Nada más cuenten los medios puntos altos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. En esta última cadena que tengo aquí al final vamos a hacer 7 medios puntos altos. Así es que metan el gancho ahí y hacemos 7 medios puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora al otro lado de la cadena, aquí a este lado, vamos a continuar y hacer lo mismo que hicimos aquí. Vamos a hacer estos 15 medios puntos altos. Así es que empezando en este siguiente punto de cadena, miren ahí, vamos a hacer el primer medio punto alto y así voy a continuar hasta tener estos 15 medios puntos altos. Aquí llevo 3, 1, 2, 3. Ahí está, miren, tengo 15 medios puntos altos a este costado. Ahora aquí al inicio recuerden que dejamos 2 cadenas. En la cadena que sigue aquí vamos a meter el gancho por las 2 barritas al final y vamos a hacer 7 medios puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto por las 2 barritas, meto el gancho y me voy a unir con un punto deslizado. Miren, al final de esta primera vuelta tengo un total de 44 puntos. Tenemos 15 puntos a este costado, 15 puntos a este otro costado.
la parte del centro aquí tenemos 7 y aquí al final tenemos 7. Así es que se hace un total de 44 medios puntos altos al final de esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas. Ahora estas 2 cadenas no cuentan, van a contar los puntos altos que vamos a hacer aquí. Así es que para empezar la segunda vuelta, en este mismo punto que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto alto en el siguiente medio punto alto y así voy a continuar hasta tener 15 puntos altos, que va a ser más o menos aquí. Terminé de hacer estos 15 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 puntos altos. Ahora en los siguientes 7 puntos, que son estos puntos del centro, aquí al final vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de los puntos. Empezando en este siguiente punto voy a hacer 2 puntos altos. Tengo 1 y 2. En el siguiente 3, 4. En el siguiente 5, 6. En el siguiente 7, 8. En el siguiente 9, 10. Y en el siguiente 11, 12. En el siguiente 13, 14. Ahí está. Así es que para esta parte tenemos 14 puntos altos. Ahora vamos a hacer un total de 15 puntos altos a este otro costado. Empezando en el siguiente punto, hago el primer punto. Tengo 1, 15. Ahí está, tengo 15 puntos altos a este costado. Ahora tengo un total de 7 puntos aquí. Tengo 2, 4, 6, 7. Ahora en estos 7 puntos que siguen voy a hacer 2 puntos altos en cada uno de los puntos, al modo de terminar con 14 puntos también. Tengo 2, 14. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 58 puntos. Miren, tenemos un total de 15 puntos a este costado, tenemos 14 a este costado, luego 15 a este costado y terminamos aquí con 14. Así es que se hace un total de 58 puntos altos. Aquí lo que vamos a hacer es cortar este hilo, pasar el hilo por esta última lazada y esconder ya el hilo que nos ha quedado aquí por el lado de adentro. Así vamos a hacer un total de 4 piezas. Cada zapatito va a llevar 2 piezas. Ya tengo uno aquí, me hacen falta hacer 2 más. Lo vamos a hacer exactamente igual cada pieza, así es que terminemos de hacer las 4 piezas y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer las 4 piezas, cada zapatito va a llevar 2 piezas. Me olvidé de darles la medida, miren, está midiendo aproximadamente 11.5 centímetros, que son más o menos 4.5 pulgadas. Y de ancho, déjame ver, de ancho tiene 4 centímetros, que es un poquito más de 1,5 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, tenemos estas 2 piezas, este es el lado derecho, vamos a poner revés con revés, así, las vamos a poner juntas. Ahora miren, lo que vamos a hacer es buscar el centro de estos 14 puntos. Miren, tenemos aquí 2, 4, 6, 7. Ahí está, ponemos un marcador y lo mismo para este. Contamos 2, 4, 6, 7 aquí. Vamos a poner el marcador. Y lo mismo para este lado. Tenemos 14 puntos, buscamos el centro, 2, 4, 6, 7. Metemos el marcador en medio entre el 7 y el 8. Y lo mismo aquí a este lado, 2, 4, 6, 7. Aquí está.
Así es que tenemos 29 puntos a este lado y 29 puntos a este lado. Recuerden que al terminar la vuelta número 2 teníamos 58 puntos. Me voy a ir aquí a este lado, no importa cuál lado, me voy a ir aquí a este lado y encima de este primer punto después del marcador, lo mismo aquí. Voy a meter el gancho. Yo voy a usar este color celeste. Esta es una lana para bebé número 3. El grosor es de 3 milímetros. Es la misma lana, nada más que en diferente color. Vamos a jalar aquí una lazada. La vamos a traer hacia el frente. Y aquí para la primera vuelta voy a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas nunca van a contar. Así es que empezando en este mismo punto voy a meter el gancho una vez más y voy a hacer un punto alto en este mismo punto. Ahora voy a ir punto por punto en estas 2 piezas. Meto el gancho primero por esta pieza y luego por la siguiente que está atrás. Meto el gancho, jalo una lazada y hago un punto alto. Así voy a ir punto por punto haciendo un punto alto por todo alrededor, al modo de terminar con 58 puntos altos. Así vamos a unir las 2 piezas. Así es que continúen. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de unir las 2 piezas, tengo un total de 58 puntos altos. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ya no necesitamos estos marcadores, los podemos retirar. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas. De aquí en adelante esta va a ser la parte de atrás del zapatito y esta va a ser la parte del frente. Así que para la segunda vuelta encima de este primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto alto. Recuerden que las 2 cadenas nunca van a contar de aquí en adelante. Así es que en el siguiente punto un punto alto y así por todo alrededor. Vamos a hacer puntos altos al modo de terminar también al final de esta vuelta con un total de 58 puntos. Así es que continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo 58 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a comenzar a reducir aquí la parte del frente del zapatito. Miren, así es que vamos a poner unos marcadores. Vamos a marcar aquí 15 puntos. Para la parte del frente vamos a marcar 28 y para este otro costado vamos a marcar 15 puntos. Así es que para hacer esta tercera vuelta voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto donde nos unimos, que es el primer punto alto, voy a hacer un punto alto y así voy a continuar hasta completar estos 15 puntos altos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar el frente del zapatito. Terminé de hacer estos 15 puntos altos a este costado. Ahora tengo los siguientes 28 puntos. Así es que lo que vamos a hacer aquí es de 2 en 2 vamos a ir haciendo una disminución. Así es que voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora aquí está un punto de disminución, este punto cuenta como un punto alto. Ahora en los siguientes 2 voy a repetir lo mismo. Así vamos a ir de 2 en 2 haciendo disminuciones. Ahí está 2, 3, 14. Aquí está. Así es que para la parte del frente ahora tenemos 14 puntos. Miren, ahí está. Ahora vamos a continuar y hacer un punto alto en estos últimos 15 puntos al modo de terminar ya esta tercera vuelta. Así es que continúen. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta tercera vuelta. Ahora al final de esta vuelta tengo un total de 44 puntos. Tenemos 15, 15
más 14 se hace un total de 44 puntos. Ahora, para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 3. Ahora para la vuelta número 4 vamos a poner aquí los marcadores. Vamos a marcar 14 puntos a este lado. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ponemos un marcador. Para la parte del frente vamos a tener 16 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ponemos un marcador. Y aquí nos van a sobrar 14 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Así es que tenemos 14, 14. Y para la parte del frente son 16. Así es que para la cuarta vuelta vamos a hacer 2 cadenas. Y en este mismo punto, que es el mismo donde nos unimos, vamos a hacer un punto alto. Ahora voy a trabajar un punto alto en cada uno de estos 14 puntos hasta llegar aquí. Terminé de hacer estos 14 puntos altos a este costado. Ahora tengo los siguientes 16 puntos. Aquí vamos a trabajar un punto de disminución, así es que voy a cargar el gancho y en el siguiente punto, que es el que está después del marcador, jalo lazada, quito 2 lazadas, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro y así voy a ir de 2 en 2 haciendo este punto de disminución. Ahí está el segundo. Aquí está 8, así es que para la parte del frente ahora tenemos 8 puntos. Ahora aquí tenemos estos últimos 14 puntos y todo lo que vamos a hacer es nada más trabajar un punto alto en cada uno de ellos. Así es que continúen, terminemos de hacer estos últimos 14 puntos. Nos vemos aquí al final de esta cuarta vuelta. Estoy al final de la cuarta vuelta, tengo un total de 36 puntos al final de esta vuelta. Tenemos 14 más 8 aquí para la parte del centro. Se hace un total de 36 puntos al final de esta cuarta vuelta. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 5, miren aquí, vamos a marcar 14 puntos. Para la parte del frente vamos a dejar 8 puntos y para este costado 14. Así es que 14, 14, 8. Así los vamos a dejar. Así es que para hacer la vuelta número 5 voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Así es que aquí voy a trabajar estos 14 puntos altos. Luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a disminuir la parte del frente aquí para esta vuelta número 5. Terminé de hacer estos 14 puntos altos a este costado. Ahora para la parte del frente tenemos 8 puntos. Así es que lo que voy a hacer aquí es, miren, al inicio voy a hacer una disminución. Voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora en los siguientes 4 puntos voy a hacer un punto alto nada más. Está 1, 2, 3, 4. Ahora en los últimos 2 aquí de la parte del frente voy a hacer una disminución también. Cargo el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, 3 lazadas, cierro. Así que ahora para la parte del frente tenemos 6 puntos, 2, 4, 6. Ahora nos hace faltan estos 14 puntos, así es que voy a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos hasta terminar esta vuelta número 5. Así es que continúen, nos vemos aquí al final. Terminé de hacer la vuelta número 5. Al final de esta vuelta tengo un total de 34 puntos. Tenemos 14 más 6 para la parte del frente, se hacen 34 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado.
Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 2 cadenas. Ya en esta vuelta ya no vamos a hacer disminuciones, lo único que vamos a hacer son puntos altos en realce por frente y por detrás por todo alrededor. Así es que empezando en este primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos, vamos a hacer un punto alto en realce por frente. En el siguiente, punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente en el siguiente, y así voy a continuar por todo alrededor, al modo de terminar esta vuelta número 6 con un total de 34 puntos también. Así es que continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 6. Estoy al final de esta vuelta número 6. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Tengo un total de 34 puntos. Ahora lo que vamos a hacer para terminar esta vuelta es irnos encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 7, aquí ustedes pueden cambiar de color de hilo y sus zapatitos les va a quedar así como este. Yo voy a continuar con el mismo color, así es que aquí miren, voy a hacer 2 cadenas y en esta vuelta necesito aumentar 6 puntos más al modo de quedarme con 40 puntos, y esta es la manera como yo lo voy a hacer. Miren, en este mismo punto aquí, que es el primer punto y el mismo donde nos unimos, voy a hacer un medio punto alto. En total voy a hacer 4. Llevo 2, 3, 4. Ahora en el quinto punto voy a hacer el aumento, voy a hacer 2 medios puntos altos en este punto, y de nuevo voy a hacer 4 medios puntos altos, 1, 2, 3, 4, y en el quinto 2 medios puntos altos. Así vamos a ir aumentando cada 5 puntos hasta llegar aquí al final. Nos vemos aquí al final de esta vuelta número 7 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 7. Hasta aquí tengo un total de 36 medios puntos altos. Me hacen falta estos últimos 4. Aquí al final voy a terminar con estos 4 medios puntos altos. Así es que al final de esta vuelta número 7 ahora tengo 40 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado, y aquí está la vuelta número 7. Ahora para la vuelta número 8, aquí vamos a empezar el punto. Miren, voy a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahora en este mismo punto, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer 2 puntos altos más. Ahí está, así es que en total tengo 3 puntos altos. Me voy a saltar 3 medios puntos altos, 1, 2, 3, y en el cuarto voy a hacer 3 puntos altos. En esta vuelta estamos haciendo estas conchitas de 3 puntos altos cada una. Otra vez más me salto 1, 2, 3, en el cuarto medio punto alto vamos a hacer estas conchitas, 3 puntos altos, y así voy a continuar por toda esta vuelta número 8. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 8. En esta vuelta hemos hecho estas conchitas. Tengo un total de 10 conchitas de 3 puntos altos cada una. Ahora para terminar me voy a saltar estos últimos 3 medios puntos altos y me voy a ir aquí donde está la tercera cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 8. Ahora para la vuelta número 9 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora miren, aquí vamos a repetir lo mismo donde hacemos estos 3 puntos altos, pero el punto del centro, que es el segundo punto alto, es un punto más largo que los demás porque vamos a bajar a la vuelta anterior. Vamos a bajar aquí a la vuelta número 7. Así es que miren, ya tengo aquí el primer punto alto al inicio, son estas 3 cadenas. Así es que para hacer el segundo voy a bajar aquí. Miren, tenemos estos 3 medios puntos altos. En el del centro, que es el segundo, meto el gancho y voy a hacer este punto alto que es bien largo, y a un lado voy a hacer el tercer punto alto. Ahí está. Ahora en medio entre los siguientes dos meto el gancho y hago un punto alto. Tengo el primer punto alto. Ahora para hacer el segundo me voy a bajar a la vuelta anterior, que es la vuelta de medios puntos altos, y en el punto del centro hago este punto alto largo y a un lado un punto alto, y así voy a continuar. En medio de los siguientes dos un punto alto, bajamos a la vuelta anterior, la vuelta número 7, en el punto del centro hacemos este punto alto largo y a un lado
hacemos el tercer punto alto. Y así es como vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 9. Así es que continúen. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 9. Ahora para terminar nos vamos a ir aquí al inicio donde están las 3 cadenas y en la tercera cadena me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta número 9 con un total de 10 conchitas. Ahora para la vuelta número 10 vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar. Aquí ya tenemos el primer punto alto que son estas 3 cadenas. Necesito hacer el segundo punto alto que es el punto alto largo. Así que vamos a bajar 2 vueltas a la vuelta número 8 y vamos a meter el gancho en este segundo punto alto que es el punto del centro y hacemos este punto alto largo. A un lado un punto alto. De nuevo en medio de las siguientes 2 conchitas hacemos un punto alto, bajamos a la vuelta anterior que es la vuelta número 8, en el segundo punto alto hacemos el punto alto largo y a un lado el tercer punto alto y así es como voy a continuar por toda esta vuelta número 10. Así es que continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 10, tengo un total de 10 conchitas. Para terminar aquí nos vamos a ir al inicio donde están estas 3 cadenas y en la tercera cadena me voy a unir con un punto deslizado y así termino la vuelta número 10. Ahora para la vuelta número 11, 12 y 13 vamos a repetir exactamente lo mismo que hemos hecho en estas últimas vueltas. Es exactamente igual, especialmente la vuelta número 10 que acabamos de terminar. Así es que aquí miren, vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar, ya tenemos el primer punto alto que son las 3 cadenas. Ahora vamos a bajar a la vuelta anterior que son la vuelta número 9. Mira, esta es la vuelta número 10 que acabamos de terminar, así es que la vuelta número 9 que es aquí en el centro, ahí se mira el punto, en el punto del centro de estos 3 metemos el gancho y hacemos este punto alto largo y a un lado hacemos un punto alto. De nuevo en medio de las siguientes 2 conchitas hacemos punto alto, bajamos a la vuelta anterior, bueno, no la anterior, 2 vueltas anteriores y hacemos el punto alto largo y a un lado un punto alto. Otra vez más en medio de los siguientes 2, un punto alto, bajamos a la vuelta que está justamente abajo en este espacio, miren, en el punto del centro hacemos el punto alto largo y a un lado punto alto y así van a continuar hasta terminar esta vuelta número 11. Ya saben, para terminar se van a unir aquí en la tercera cadena con un punto deslizado, van a hacer 3 cadenas, van a girar y luego van a hacer la vuelta número 12 y la vuelta número 13. Así es como vamos a trabajar esta parte y como les había dicho, bien pueden hacerla de un solo color o pueden hacer donde cambian color de hilo. Miren, así es como se les va a ver su botita ya terminada. Bueno, continúen, terminemos de hacer estas vueltas, nos vemos al final de la vuelta número 13. Estoy al final de esta vuelta número 13. Ahora para terminar, ya saben, nos vamos a ir aquí en la tercera cadena, nos unimos con un punto deslizado. Ahora ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada porque voy a cambiar el color de hilo para esta última vuelta. Así es que aquí miren, voy a meter el gancho una vez más por este mismo punto que es el mismo donde nos unimos. Esta última vuelta va a ser trabajada del lado revés hacia afuera y aquí vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto, si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más hagan 2 cadenas. Ahora en este mismo punto aquí vamos a hacer un medio punto alto en el siguiente punto que es el segundo punto alto de esta conchita y un medio punto alto en el tercer punto. Ahora en los siguientes 3 también lo mismo, un medio punto alto y así voy a continuar por todo alrededor haciendo medios puntos altos al modo de terminar esta última vuelta con un total de 30 medios puntos altos. Asegúrense de hacer estos medios puntos altos un poco sueltos para que esta parte no les quede muy apretado al bebito. Pues bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta, nos vemos ya al final para mostrarles las botitas terminadas. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la última vuelta, aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y luego nada más escondí todos los hilos y bueno, aquí está ya la botita terminada, está preciosa, miren qué linda está,
Aquí está la segunda botita, la hice exactamente igual como se los mostré aquí. Ahora aquí nada más pasé un listón. Este listón es de esta medida que es 0.6 centímetros de ancho y creo que mide aproximadamente 12 pulgadas. Nada más corté lo suficiente para pasarlo aquí por el centro donde tenemos estas vueltas de puntos altos a enredarse por frente y por detrás, y luego le hice un moñito y le puse este botoncito. Este es un botón nada más que lo puse así a un lado. Asegúrense de asegurarlo si van a agregar algún botoncito o algo para que el bebito no se lo vaya a poner en su boquita, y fácil, nada más con hilo se cose asegurándolo ahí para que no se vaya a salir. Aquí nada más hice una cadena de más o menos 90 cadenas y lo mismo, le puse este botoncito de estos perritos y en las puntas de aquí del cordón nada más hice unos pomponcitos y nada más se los agregué allí. Nada más se amarran allí a la cadena. Y miren qué lindos están. Pueden ponerle un listón o hacer lo que hice aquí. Me gusta más esta versión, no sé por qué, pero me gusta más. Y bueno, ahí están. También las botitas se pueden usar con esta parte así doblada. Miren, es un punto reversible, así es que se va a ver bien de ambos lados. Y bueno, aquí están ya los zapatitos para que hagan conjunto. En la caja de información les voy a dejar un link donde tengo todos estos videos en un solo video. Va a estar el gorrito, la chaquetita, el pantaloncito y la mantita. Así es que ahí se los voy a dejar en la caja de información. O si presionan la ovejita que está justamente a un lado del nombre de mi canal, los llevará a donde están todos mis videos. Ahí podrán encontrar el paso a paso también. Pues bueno, aquí están estas botitas, zapatitos o medias para bebitos de 6 a 9 meses ya terminado. Así es que esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.